Hacer buena radio es como disparar al arco y la flecha. Montas tu espacio o tu programación y tensas la cuerda hacia atrás. Pensando, discutiendo, investigas, escribes, grabas, pruebas voces, escuchas, conversas con la gente, vuelves a pensarlo, revisas el formato, grabas, editas, vuelves a discutirlo, borras, escribes, grabas, entras a la cabina, abres el micrófono y entonces... ¡me lanzas! Lo demás es apuntar en la dirección correcta. Apuntando a la radio. Hola Tito, de verdad la radio está envejeciendo, es un medio de comunicación que se está haciendo excesivamente viejo y enfocado a una población demasiado madura. Los datos son un tanto alarmantes, aunque la verdad es que en cambio sí tenemos muestras y señales de que las cosas no son por otra parte tan preocupantes. Si vamos a la radio convencional y en España el oyente de radio generalista, la radio hablada, está envejeciendo, sí, de forma preocupante. Datos del Estudio General de Medios, que es la medición oficial de la radio en España, nos dicen que el 86% de los oyentes de radio generalista en España tienen más de 35 años. Y podríamos decir incluso que casi el 45% tiene más de 54 años. Este es un dato absolutamente irrefutable. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Ti, Señor, quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Está bien, aceptamos. No es el final de la radio, ni mucho menos. Pero sí es cierto que la radio generalista, tal y como la conocemos, debe repensar su accionar para llegar a nuevas audiencias y sostenerse, como lo hizo en el pasado, como un medio del mayor valor para todos y cada uno de nosotros. Hoy, José María García Lastra, español, docente universitario, conferencista, escritor, en fin, una persona muy bien informada en los caminos de la radio, nos acompaña para ofrecernos una serie de cifras, datos y por supuesto un análisis sobre los consumidores de contenidos radiofónicos. ¿Qué edades tienen? ¿Desde dónde se escucha la radio hoy? ¿Cuántas personas en Europa o Estados Unidos tienen un transmisor de radio en su casa? ¿A través de qué plataformas se consumen estos mensajes sonoros? Yo soy Tito Ballesteros. La radio no morirá. Nos acompañará. Estará allí seguramente para siempre. Pero bien vale la pena repensar cómo hacemos lo que tanto amamos. titoballesteros@gmail.com. Y podríamos decir incluso que casi el 45% tiene más de 54 años. Este es un dato absolutamente irrefutable. En Estados Unidos, por ejemplo, en este momento hay un 32% de hogares en Estados Unidos que no tienen ningún receptor de radio. 32% de hogares. Este porcentaje hace solo 8 años era del 6%. Ya ha pasado en 8 años del 6% al 32% los hogares en Estados Unidos que no tienen un receptor de radio tradicional o convencional. ¿Esto quiere decir que los jóvenes no oyen radio? Pues no. Lo que está pasando es que los oyentes más oyen radio, pues no. Lo que está pasando es que los oyentes más jóvenes se están pasando a la recepción, al consumo de radio vía móvil o tableta. Son datos, por ejemplo, del medidor de la industria radiofónica en el Reino Unido, de Rayar, que dice que una parte muy importante de los jóvenes entre 15 y 24 años, el 37% escuchan radio online, es decir, a través de sus dispositivos móviles. En España pasa algo parecido. El 71% de los oyentes de radio online tienen entre 25 y 54 años. Es decir, la radio online se está colocando como un canal de la radio que está situándose en un lugar muy preeminente, muy importante para la escucha. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre.
el soporte, el propio smartphone, la propia tableta, se ha convertido en el transistor del siglo XXI. Y por otra parte yo diría que los medios de comunicación siguen siendo demasiado egocentristas. No están mirando realmente lo que hacen las audiencias. Se está haciendo una oferta de consumos sin mirar realmente cuál es la demanda. Se está haciendo una oferta de consumos sin mirar realmente cuál es la demanda. Se está haciendo una oferta de consumos. A mí me gusta decir que no hay más camino para los medios de comunicación en general y para la radio, por supuesto, que ser audience-centric. Entiendo que el debate sobre el reinado del contenido o de la audiencia está temporalmente finiquitado. La primera opción, con la óptica que había en el siglo pasado, viene de los medios que trabajaban hasta hace unos años a la oferta, que colocaban no ya su contenido, sino ellos mismos en el trono de su egocentrismo. Eran tiempos en los que los clientes, para nosotros las audiencias, era un dato casi espiritual y mágico que llegaba de cuando en cuando. Hoy ya se coloca la audiencia en el lugar preeminente, en esta era en la que no hay otra alternativa que la obediencia a la demanda. Cuando hablamos de datos de audiencia hablamos de los millones, los cientos de miles o los miles de personas que hay al otro lado, pero no tenemos datos realmente. Cada miembro realmente de nuestra audiencia es una persona con un perfil determinado y con una actividad que no termina en el momento en que deja de consumir nuestro propio medio. Y digo esto porque las herramientas actuales que usamos para medir y para conocer a nuestra audiencia se basan, por ejemplo, en Internet, en el rastro que dejan los usuarios cuando consumen contenidos de nuestros propios medios. Y más allá de ser un modelo endogámico, es un modelo en el que la fe y la inferencia sustituyen realmente a la realidad, a las pruebas que todos necesitamos de un cierto comportamiento probado. Apuntando a la radio. Las cookies en Internet seguirán siendo fundamentales en la navegación web, pero junto a ellas ya nacen otras cookies, rastrean nuestro comportamiento en la vida real. A los medios, a nosotros, a los que trabajamos en las radios y sobre todo a los anunciantes, ya no les vale saber si hemos navegado por la web de cierta marca o hemos hecho una búsqueda en Google de determinado producto. En esa línea se trabaja en el desarrollo de lo que ahora se llaman las cookies de la vida real. Son herramientas que están teniendo una explotación de una entrada en el mercado muy importante como GeoQ, que traquean, nos siguen a las personas como ya lo hace Google, Apple o el Pokémon Go, del que tanto se habla últimamente, o lo está haciendo nuestro operador de telefonía móvil, que permiten saber qué queremos, qué necesitamos, qué nos gusta y en qué momento y lugar. Por eso hablamos de políticas centradas en la audiencia, políticas audience-centric. Eres demasiado joven para dejarnos. Apuntando a la radio, un programa de la Red de Radios Universitarias de América Latina, el Caribe y España. La próxima semana, apúntale a un nuevo audio.